estamos charlando y de todas las cosas tan interesantes que están pasando en esta jornada y que también van a pasar mañana a partir de las 9 de la mañana, sí, de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y recordamos un poco lo que vamos a ver en la parte de la tarde ahora. Empezamos con una charla que es sobre avances tecnológicos disruptivos, después seguimos con una mesa de tecnología y feminismo y terminamos con la mesa de innovación, innovadores promoviendo la calidad de vida en la ciudad, en el concepto de mercociudades, y siguen también muchas actividades en el hall, acá del lado de afuera del Salón Azul, y particularmente ahora de tarde vamos a ver lo que están haciendo los niños. Hay un laboratorio infantil en marcha de niños pensando la Montevideo del futuro. Que Genial. es bien interesante, claro, porque Sí. como decimos siempre, a veces se dice, son el futuro". Bueno, también son el ahora, viven Sí, en la sí, ciudad también sí, y son que hagan ciudadanos de sus- la ciudad. Claro, exactamente. Y es bien interesante también lo que va a pasar y se los vamos a estar mostrando más adelante. Pero llega el tiempo de continuar con las ponencias y en este caso vamos a tener una mesa sobre avances tecnológicos disruptivos. ¿De qué va un poco esto? Bueno, representaciones distribuidas de las palabras, redes neuronales, oportunidades en torno a la movilidad eléctrica, diseño óptimo de redes de ciclovías, inteligencia artificial y nuevas tecnologías en la logística y el transporte metropolitano. Para Esto comentar está todo cercano a lo eso- que decía hoy Jodal con los autos autónomos, que en Exactamente. cualquier momento van a venir. Bueno, el tema del tránsito y cómo nos manejamos en él, ¿no? Mira, claro, todo eso va a ser comentado por Matías Echeverri, que es docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, por Luis Estevenace, gerente de Desarrollo de Movilidad Eléctrica ProCEPAC, por Antonio Mautoni, profesor del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR e investigador del área informática del PDCIVA, y Enrique Latorre, profesor de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Modera esta mesa Juan José Prada, que es asesor del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias, bienvenidos. Ya, a ver, hoy están medio reacios Sí, los sí. micrófonos. Si no, Se conectan. ahí, se conectan. ahí creo que sí, estaba. Hola. Ahora. Hola, Ahí hola. sí, Sí. ¿no? ¿Sí? Hola. Tenés nomás. Dale. Lujo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Denise. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este panel. Como el nombre así lo indica, nos van a plantear estos prestigiosos colegas distintas visiones sobre las cosas maravillosas que se pueden hacer desde redes neuronales o aplicaciones vinculadas al tránsito con los autos eléctricos, modelos de simulación sobre la ciudad de Montevideo para el uso de las bicicletas. Así que, bueno, como ya los presentaron los compañeros, les voy a dejar primero con Matías, viejo colega de la facultad. A ver, apretemos para pasar la diapo. Ahí. Perfecto. Que nos va a hablar sobre representaciones distribuidas de las palabras y cosas que se pueden hacer fantásticas con redes neuronales. Gracias, Juanjo. Buenas tardes para todos. Bueno, lo que les voy a contar es rápidamente lo que son las representaciones distribuidas de las palabras, cómo pueden ser construidas con redes neuronales y cómo pueden ser utilizadas junto con redes neuronales para resolver tareas de procesamiento de lenguaje. Bueno, las diferencias en las palabras se corresponden, o sea, las diferencias en los significados de las palabras se corresponden con las diferencias en sus contextos de ocurrencia. Esto es, basándonos en este ejemplo, acá lo que tenemos es un corpus de texto, ¿verdad? Tenemos distinguidas la ocurrencia de alguna de las palabras, auto, autos. Disculpen que el ejemplo está en inglés, lo tomé prestado de Alessandro Lengi y así lo presentaba. Y tenemos una simplificación de su contexto, lo que sería las palabras que están antes y después de la ocurrencia de una palabra. Esto lo podemos transformar contando la cantidad de coocurrencias de las palabras en una matriz, donde acá ya tendríamos para cada una de las palabras un vector, es decir, una representación distribuida en contraste de lo que sería una representación localista de la palabra. Lo que ocurre con estas representaciones es que pueden ser agrupadas, o sea, ¿verdad? Acá tenemos representaciones en un espacio multidimensional y lo que ocurre es que pueden ser agrupadas en un espacio, o sea, o más bien van a ser agrupadas en un espacio de acuerdo a su significado. Por ejemplo, como graficar en un espacio de múltiples dimensiones, por ejemplo de 500, es algo que no se puede hacer, tomamos un conjunto de ejes y lo que vemos es que la palabra gato y perro
aparecen próximos y por otro lado, camioneta y auto aparecen próximos tomando los ejes de comer, rápido y correr. ¿Está bien? Entonces lo que estaríamos construyendo son representaciones para las palabras, representaciones vectoriales, que van a ser que van a poder ser la entrada de lo que es una red neuronal, que ahora vamos a ver la idea de lo que es una red neuronal. Bueno, dos cositas. Bueno, uno es que lo que vimos es que la representación que da la propia coocurrencia con otras palabras es un vector de dimensión extremadamente grande, y aplicar técnicas de factorización de matrices para reducir esa dimensión da vectores que, además de ser más eficientes desde un punto de vista computable, son mejores desde un punto de vista semántico. Además de esto, más allá de poder ser usadas con redes neuronales, las redes neuronales en su naturaleza ya permiten la construcción de representaciones. Pero antes de eso, para el público en general, lo que vamos a dar es una idea de lo que es una red neuronal. Bueno, la idea base de una red neuronal está en lo que es una neurona artificial. Una neurona artificial no es más que una función matemática que recibe, por un lado, un conjunto de entradas, eso es en lo que la transparencia se ve como las X. Por otro lado, un conjunto de pesos que van a ser modificados en el entrenamiento, esos son las Ws, y un término independiente que también va a ser modificado en el entrenamiento. Es decir, es el producto interno entre una entrada y un conjunto de pesos, y lo que despliega es una salida que es pasada por una función, lo que se llama una función de activación, que está inspirado en las neuronas del cerebro. Ahí no pasó, ahí. Estas neuronas por sí solas no tienen gran capacidad de expresión, pero al agruparlas en capas, tenemos lo que sería al menos la primera versión de una red neuronal artificial completamente conectada de propagación hacia adelante, que tendríamos que cada una de las neuronas recibiría todas las entradas de la capa anterior y desplegaría una salida, y así y eso se propaga de capa en capa. Como esto no deja de ser una función matemática, podemos definir el error de la red respecto a un conjunto de entrenamiento. Tenemos un conjunto donde ya tenemos las salidas que deseamos, entonces podemos definir este error. Esta es la forma más básica de poder definir el error, como las diferencias de los cuadrados. Y esto es a su vez una función diferenciable, que utilizando la noción de derivada, ¿verdad?, podemos construir el gradiente de la red e ir ajustando los pesos de la red completa para que se vaya comportando de la mejor manera posible, para que vaya resolviendo el problema. Bueno, a este algoritmo, que fue uno de los éxitos en poder entrenar redes de múltiples capas, se le llama backpropagation. Por otro lado, además de esto, otro sabor de redes neuronales que tenemos es al retroconectar, ¿verdad?, la capa oculta consigo mismo. Es decir, que la salida de la capa oculta sea entrada de la propia capa oculta. Esto lo que le da es a la red una capacidad de memoria, una memoria secuencial de las entradas que ha venido consumiendo. Por ejemplo, en este diagrama que tenemos acá, que es lo que se conoce como el despliegue de una red recurrente, tenemos la entrada para cada una de las instancias de la red, y la red va acumulando las distintas, va teniendo cierta memoria de las distintas entradas que han sido procesadas de forma secuencial. Esto va a ser el paréntesis que vemos. Ahora vamos a ver cómo las podemos usar. En este caso que tenemos acá es un trabajo de Colobert del 2001 que fue un éxito en el área de procesamiento de lenguaje, porque lo que propone, por un lado, es una matriz, lo que se le llama tabla de lookup, que a cada palabra le hace corresponder un vector. Y ese vector es un vector de pesos que va a ser entrenado durante el entrenamiento. En este trabajo particular se resolvió un conjunto de tareas de procesamiento de lenguaje, y lo que se tiene como resultado final, además de que todas las tareas fueron resultadas de una manera cercana a lo que era en ese momento el estado del arte, lo otro que se obtuvo es que en cada una de las vectores columna se obtiene una representación de las palabras, que tiene ciertas características semánticas, ¿verdad? Como estas que vemos acá. Esto es un trabajo de representaciones para el español, fue entrenado con la Wikipedia y se redujo la dimensión a 2 para poder ser representado en un gráfico, y lo que vemos es que palabras que tienen cierta similitud semántica aparecen vinculadas. Por ejemplo, los años, los números que representan años, o los meses. También, por otro lado, animales. Ahí podemos ver... ¿Con cuál marco? Pero no puedo marcar... Claro,
Tendría que marcar allá. Bueno, a la derecha lo que se ve son los colores, más arriba también algunos, bueno, días de la semana, arriba, abajo se ven los países e incluso se puede ver cómo se agrupan dos grupos distintos dentro de los países, los que estarían más vinculados a América, o sea, los que serían países de América, y por otro lado, países de Europa. Digamos que la representación que es entrenada solamente a partir de texto permite, tener esas distinciones. Además, Además, Mikolov en el 2013 lo que mostró es que otra cosa que se cumple con estas representaciones son las analogías. Es decir, el vector, o sea, estos son vectores en espacios de altísima dimensión, ¿verdad? Entonces el vector que va desde hombre, desde la representación de hombre a la representación de mujer, es el mismo vector que va desde rey a reina. Y esto ocurre con un montón de analogías que fueron diferenciadas en principio en semánticas, por ejemplo, el país y su capital, y en sintácticas, por ejemplo, un verbo en su forma infinitiva o en su forma de gerundio. Como por ejemplo, reír es riendo, como vivir es viviendo. Los vectores de desplazamiento coinciden. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente cómo podemos utilizar estas representaciones en conjunto con las redes para resolver tareas digamos, de importancia para el lenguaje natural y para el lenguaje natural y para aplicaciones que de repente utilizan como parte estos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, detectar en un texto expresiones temporales y eventos. Las expresiones temporales son las expresiones que ocurren en un texto que refieren a tiempo o a la duración de un evento, y los eventos son justamente los eventos. Por ejemplo, en este texto que tenemos acá, tenemos el grupo británico, se ha visto obligado, eso es un evento, a aplazar, eso es otro evento, los conciertos, eso es otro evento, que tenía programados, eso es otro evento, para el próximo martes, eso es una expresión temporal, bueno, y así sigue. Lo que vamos a utilizar es una red neuronal en conjunto con las representaciones que comentamos anteriormente para poder resolver esta tarea de forma automática. Algo que de repente para los menos familiarizados con el área vale la pena mencionar es que es habitual en estas tareas utilizar ontologías, patrones y un montón de conocimiento experto. Por ejemplo, cuáles son los días de los meses, cuáles son los meses del año, cuáles son los días de la semana para poder resolver esta tarea. En este enfoque que estamos proponiendo, lo único que se va a utilizar van a ser las representaciones de las palabras que fueron construidas anteriormente y datos con la información que queremos anotada. Y la red se va a entrenar con esos datos, ¿verdad? O sea, no vamos a utilizar ningún recurso externo adicional ni ingeniería de atributos. Lo que no está dicho acá es que en realidad esas redes las redes neuronales tienen un conjunto bastante grande de hiperparámetros, desde la cantidad de capas, qué función de activación se usan. Hay muchas variantes de funciones de activación. Se puede utilizar rectilínea uniforme, sigmoide, arco tangente duro, montones de variantes. Y todo eso son detalles de configuración de la red que van a impactar en el resultado, en cómo resuelven la tarea. Pero no se va a utilizar información extra, que es lo que a veces es caro de conseguir. Para esta tarea particular, lo que se hizo fue, se considera una ventana de 3 palabras, por ejemplo, sus representaciones. Esa es la entrada de la red neuronal y para la salida se da una forma que va a identificar cuándo estamos adentro de una expresión temporal o adentro de un evento. O sea, cuándo eso refiere, ¿verdad?, a una expresión temporal o un evento. Y en esta tablita lo que estamos viendo es, la primera columna es la precisión, es decir, qué tan precisa es la red en resolver la tarea. En la segunda, qué tanto cubre de los datos, ¿verdad? O sea, se entrena con un conjunto y se evalúa con un conjunto aparte, con un conjunto que no se utilizó para entrenar. En la segunda, qué tanto abarcó de los datos que había para encontrar. Y en la última, vemos un promedio de las dos. O sea que para simplificar, nos vamos a centrar únicamente en la única. En los 2 primeros casos de arriba, lo que tenemos es cómo le fue con respecto a los eventos, y la que no está en violeta es el estado del arte o un valor próximo al estado del arte en ese momento. Algo que es interesante comentar en este caso es, por un lado, cómo lo que estaba próximo al estado del arte utiliza conditional random fields, más datos de morfología, más etiquetado de roles semánticos, WordNet, o sea, un montón de información adicional, y la red solamente utiliza las representaciones de las palabras y los datos, además de texto anotado en el caso anterior, ¿verdad?
Y lo que vemos es que queda bastante próximo al estado del arte en la detección de eventos. Y otro detalle a comentar es cómo la red mejora un poquito al incluirle además que reconozca las expresiones temporales. Es decir, que cuando le damos más información, uno quizás se podría esperar que la cosa empeore, pero en realidad la red funciona mejor todavía. Utiliza las representaciones internas para para mejorar en la otra tarea. Perdona, Sí. no te había dicho, lo debía haber aclarado al principio, son 12 minutos, metele rápido, Ya estamos en terminé. 12 y después Otro ejemplo, rápidamente, es traducción automática. Con las redes recurrentes que habíamos mencionado, o sea, la traducción automática no es elemental para nada, porque no es una traducción palabra a palabra, eso ya lo sabemos, y con las redes, ¿verdad?, se puede construir con una red recurrente una interpretación intermedia que luego es decodificada en la traducción. Esta misma idea se puede utilizar para generar resúmenes automáticos. Y como un último ejemplo, descripción automáticas de imágenes. Generar para una imagen una descripción automática. Por ejemplo, ahí tenemos un conjunto de imágenes junto con su descripción. Este ejemplo es tomado de las transparencias de Andrés Karpathy. Por ejemplo, un hombre con una remera negra está tocando una guitarra. Bueno, y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer en este caso es, utilizamos un tipo de red que en realidad por las restricciones de tiempo no comentamos, un tipo de red convolucional que es entrenada para la clasificación de imágenes y luego una red recurrente para decodificar ese estado intermedio en lo que sería la descripción de la imagen palabra a palabra. Y lo que... ¡Ouch! Bueno, eso es básicamente lo que dije. Se utiliza la red convolutiva y luego la intermedia va generando cada una de las palabras. Y lo que es increíble de esto es que funcionó. O sea, ese enfoque que uno ve, wow, funcionó. Por ejemplo, en el primero esto es un gato sentado sobre un baño. El segundo, esto es una muestra, no llevo a leer bien la descripción en el texto de lo que dice, pero es una vidriera con distintos tipos de donas, y en el tercero un conjunto de personas sentados con copas de vino. Y bueno, en algunos casos, ahí, bueno, acá. Bueno, en algunos casos no funciona como lo esperado, pero también da resultados que algo tiene que ver. Por ejemplo, en el primero dice, es un hombre parado al costado de un reloj. En realidad no está al costado, está atrás del reloj. En el otro dice, es un joven agarrando un bat de béisbol. En realidad es un bebé con un cepillo de dientes. Y en el otro este es un gato arriba de un sillón con un control remoto. Bueno, en realidad es un ratón, pero tiene una forma media similar. Y la última, ahí. Bueno, y acá, bueno, no es muy claro lo que pasó. Por ejemplo, dice, es un baño con la tapa levantada, y en realidad es un baño al que le extrajeron directamente del water. En el otro dice, es una mujer sosteniendo un osito de peluche enfrente de un espejo. Bueno, en realidad es un chico de pelo largo con una campera un poco peluda. Y en el último dice un caballo parado en la mitad de la calle. Bueno, en realidad está solamente la calle, no hay un caballo, lo que sí hay atrás es ahí una especie de estructura chiquita que podría llegar a simular un caballo. Y eso fue todo, gracias. Bueno, no tenemos espacio para preguntas, pero bueno, como oficiando de moderador, me animo a tener el atrevimiento. Este tipo de cosas de las redes neuronales, vos como ciudadano de Montevideo, ¿en qué área o dónde se te ocurre que se podría llegar a aplicar o qué aplicaciones tiene directa que pueda repercutir en cosas? Bueno, creo que puede ser aplicada en general en muchísimos ámbitos, pero por ejemplo en una problemática que comentábamos el otro día, para generar descripciones de las estatuas o contar un poco sobre la música o la historia de una estatua particular, un enfoque podría ser abajo poner un mecanismo donde uno lea ¿verdad? Y eso lleve a un link que agarre y que empiece a desplegar la música o lo que sea, u otro podría ser a través del reconocimiento de imágenes. O sea, que venga una cámara, ¿verdad? Uno apunta con la cámara a la estatua. Claro, y que de ahí se haga, o sea, bueno, obviamente con una base de datos atrás de todas las estatuas que habrían, pero poder identificarla con la estatua que se está poniendo y hacer, por ejemplo, desplegar una música del compositor al que refiere o obras de arte de lo que sea o una biografía. Buenísimo. Gracias Matías. Pásame el controlito. Bueno, lo dejamos con Antonio. Dale. Gracias, Juanjo. Hola, ¿sí? Hola. Dale. Bien, ahora sí. Bien, gracias. Buenas tardes. Entonces lo que voy a presentar yo es el trabajo titulado Diseño
óptimo de redes de ciclovías. Eso es para dar un poco el contexto de dónde se realiza este trabajo. Yo pertenezco al Departamento de Investigación Operativa del Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería de UDELAR. En ese departamento tenemos un grupo que trabajamos sobre el modelado, que es simulación y optimización de sistemas de transporte urbano. Y también existe un grupo que trabaja sobre el diseño óptimo de redes en el sentido más genérico, ¿no? Pueden ser redes de transporte, o de telecomunicaciones u otro tipo de redes. Y en particular este trabajo que voy a presentar hoy es el resultado de un proyecto de grado de carrera de Ingeniería en Computación de 3 estudiantes, que este año está siendo continuado por otro estudiante que está haciendo como la segunda parte del proyecto. Bien, el contexto, digamos, de la realidad o lo que nos motiva a estudiar este tema es, bueno, tratar de aplicar lo que nosotros conocemos sobre optimización de redes y modelado de sistemas de transporte urbano a un problema que claramente está cobrando interés, ¿no? O sea, hay un interés marcado en la movilidad urbana utilizando la bicicleta por diferentes motivos, por motivos ambientales, bueno, porque hay congestión vehicular en las calles, por motivos de salud, bueno, por muchos motivos hay un interés en la movilidad, en que la gente utilice la bicicleta. Entonces, uno de los elementos claves para que la gente utilice la bicicleta es la disponibilidad de infraestructura, ¿no? Y cuando hablo de infraestructura es o bien principalmente la infraestructura para la circulación, que son los diferentes tipos de ciclovías, y también bueno, los estacionamientos. Eso como 2 elementos mínimos de la infraestructura, ¿no? Acá en realidad nos centramos en la construcción de ciclovías, o sea, la partecita de la calle que hay que pavimentarla, especialmente para las bicicletas, que tiene que estar separada, segregada de las calles, y que, bueno, construir 1 metro de esa ciclovía tiene un cierto costo, y, bueno, el gobierno puede tener un presupuesto acotado de cuántos kilómetros va a construir de ciclovía en toda la ciudad, ¿no? Entonces, este problema, hay diferentes actores con objetivos y restricciones particulares. Cuando me refiero a actores, estoy hablando de, por ejemplo, los ciclistas, la gente que utiliza bicicleta, los que lo utilizan hoy y los que queremos que lo utilicen, que la empiecen a utilizar o que empiecen a adoptar ese modo. Los automovilistas, que también generalmente las bicicletas y los autos circulan por el mismo lugar, de alguna forma compiten por el espacio público y alguien tiene que regular, o sea, tampoco se puede tapizar toda la ciudad de ciclovías. Entonces hay intereses que son encontrados ahí y hay una entidad que es la entidad reguladora que tiene que tener en cuenta todos esos objetivos, intereses y restricciones y tratar de tomar una decisión que sea la mejor posible para todos, ¿no? Bien, esto es una pequeña diapositiva simplemente para mostrar explícitamente que está documentado, digamos, el interés que hay por parte del gobierno. Estos son un estándar para el diseño de ciclovías de Londres, esto es de 2014, los documentos técnicos ahí donde dicen que la provisión del servicio debe ser consistente y las rutas deben ser planificadas como una red. Bueno, hay gente del gobierno también en esa otra página web hablando que el futuro de la planificación para circulación en bicicleta está dada en la planificación de la red, o sea, no solo de ciclovías aisladas, sino de pensar como una red, ¿no? Tal como también se está pensando en las redes de transporte público. Del otro lado tenemos una captura de un artículo científico que es del año 2015, o sea que es realmente reciente, donde se hace notar que recién ahora se está viendo, incluso a nivel académico, cómo atacar la optimización de las redes como un todo, ¿no? O sea, que no sea aislado de ciclovías aisladas, tramos y nodos aislados. Bueno, el contexto local tampoco es ajeno a esto. Acá tenemos el plan de movilidad donde hay de Montevideo, donde hay el plan estratégico, ¿no? Donde hay un apartado que habla de la bicicleta, la movilidad en bicicleta, que se trata de propender al uso de la bicicleta. Y bueno, y acá esto es un mapa tomado de la gente de Unibici, que ahí están algunas de las ciclovías existentes, bueno, algunas zonas 30 y algunas planificadas, ¿no? Entonces, el modelo que nosotros concebimos de alguna forma tiene en cuenta las siguientes características. Es un modelo matemático que se expresa mediante ecuaciones y se resuelve mediante un programa de computadora,
Pero en términos generales, lo que incluye es que se considera que los planificadores tienen un presupuesto acotado para construir la red, o sea, es decir, tengo dinero para construir 50 kilómetros de ciclovías. Eso sería esa restricción. El costo de construcción de un tramo es proporcional a su longitud. Se asume que los usuarios de la ciclovía se van a desplazar tratando de minimizar un costo de viaje. O sea, si yo voy a diseñar un servicio para un usuario, tengo que de alguna forma medir cómo le va a resultar el uso de ese servicio de ese usuario, ¿no? Para tener una idea de la performance que va a tener ese servicio para el usuario. Entonces, para eso tengo que asumir que el usuario se va a comportar de una cierta forma. El costo que perciben los usuarios es proporcional a la longitud de los tramos de sus rutas. O sea, eso claramente generalmente la distancia es lo que más pesa cuando alguien tiene que decidir por dónde va, y es mayor para aquellos tramos donde no hay ciclovía construida. Y esto es una particularidad de las redes de ciclovías, porque sabemos que las redes de ciclovías en muchos casos son discontinuas, ¿no? Salvo en ciudades donde extensivamente se han construido ciclovías, uno, bueno, va por una ciclovía, pero llega un cierto momento que se tiene que bajar, ¿no? Entonces, se trata de minimizar los lugares donde haya que bajarse y subirse a la ciclovía, ¿no? Esto es una imagen de un artículo científico que por primera vez estudió la importancia de las discontinuidades en las ciclovías para los ciclistas. Entonces, para el modelo que construimos, tenemos un dato que se representa mediante un grafo, que un grafo es básicamente nodos y arcos que conectan nodos. Ese grafo, digamos, es una representación natural de las calles, donde los cruces de calles son los nodos y los tramos son las aristas. Y bueno, en particular para la prueba que hicimos computacional, en principio consideramos solo las avenidas, ¿tá? O sea, se van a poder decidir trazar ciclovías solo sobre las avenidas, ¿no? En futuros estudios se podrán agregar otras calles. Luego, eso es del lado de sobre qué elementos de la realidad se trazan, se diseñan las ciclovías. Ahora, ¿para quiénes se diseñan? Para la gente que usa la bicicleta o para los que lo van a usar. ¿Cómo sabemos, digamos, desde dónde y hacia dónde se mueve la gente que utiliza bicicleta? Bueno, los datos en este caso se toman de una matriz origen-destino, que en particular la matriz que utilizamos es la que se utilizó en la encuesta de movilidad del año 2009, ahora ya van a haber datos un poco más actualizados, que me dicen, bueno, para una cierta división de zonas de la ciudad, me dice para cada par de zonas cuánta gente viaja en un día habitual de un lugar a otro. Esa es la demanda que de alguna forma queremos satisfacer. Bien, después el modelo... ¿Cómo estamos de tiempo? 8 minutos. El modelo matemático, voy a explicar las características salientes. La función objetivo es lo que se quiere optimizar, ¿tá? Es lo que yo quiero lograr la mejor medida posible de esa ecuación, que esa ecuación es básicamente asumiendo que hay una ciclovía construida y asumiendo que los ciclistas se mueven por el camino más corto sobre esa ciclovía, ¿cuánta distancia total viajan en un día los ciclistas? ¿Tá? Entonces, si yo, en vez de construir una ciclovía por acá, construyo una por acá, evalúo esa función y me va a dar más o menos distancia total de todos esos ciclistas, ¿no? Para evaluar esos caminos más cortos tengo que tener en cuenta la información de la matriz origen-destino para saber desde dónde y hacia dónde tengo que simular esos caminos más cortos. Y después lo que hay es una restricción, que es el máximo kilometraje de ciclovía a construir, ¿no? Que es lo que le decía hace un momento. Tengo dinero para 20, 30 kilómetros de ciclovías. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, si sabemos que hay gente que se mueve de A hacia B en bicicleta, y sabemos que hay gente que se mueve de C hacia D, no tenemos información, o sea, en ningún lugar me dice que gente se mueve de A a C o de D a B, ¿no? Y las avenidas son las grises que están por debajo. Bueno, una opción podría ser construir ciclovías en todo donde está escrito en azul. Y capaz que el presupuesto me da para construir esa ciclovía, pero esa ciclovía en realidad va a tener muchas partes que no se van a utilizar, porque solo se van a utilizar los que viajan de A a B y los que viajan de C a D. Entonces la ciclovía óptima en este caso sería construir una conexión directa de A a B y una conexión directa de C a D. Pero capaz que el presupuesto no me da para eso, capaz que mi presupuesto es menor, entonces voy a tener que dejar contentos de alguna forma a los dos. Entonces
Una solución intermedia, que en este caso sería la óptima, es construir un tramo intermedio en azul, ese que está en la línea vertical. El presupuesto capaz que me da también para conectar C y D con ese tramo de ciclovía. Y bueno, y los que viajan de A a B van a tener que hacer un tramo en rojo por las calles, compartiendo con los vehículos, luego se suben a la ciclovía, viajan la mayor parte de su trayecto en la ciclovía y luego se tienen que bajar de nuevo para llegar al destino. No es la solución óptima para ellos, pero es el óptimo para todo el conjunto de pares origen-destino. Entonces, en nuestra solución vamos a tener ejemplos, por ejemplo, como el violeta, que del origen al destino viajan todos por las calles. Esos les tocó no tener ciclovía. Después, por ejemplo, los que viajan el par verde van, según veo acá, todos por arriba de una ciclovía. Es un camino azul por todos lados. Y hay algunos, como el camino marrón, ese del origen marrón al destino marrón, en una parte tienen ciclovía y en otra tienen que viajar fuera de la ciclovía, ¿no? Algunos ciclistas van a tener caminos discontinuos. Y bueno, y esta diapositiva que tiene muchos números, pero básicamente lo que me dice es, el modelo que construimos tiene dos variantes. Uno que controla discontinuidades y otro no, ¿tá? Si yo quiero minimizar discontinuidades, capaz que las distancias son mayores, entonces tengo que tener un compromiso si quiero tener en cuenta o no quiero tener en cuenta las discontinuidades. En las primeras tres pruebas no consideramos las discontinuidades, ¿tá? Y lo que diferencia las pruebas 1, 2 y 3 es que variamos el presupuesto en kilómetros, ¿tá? Una era ponerle como máximo construir 11 kilómetros, que era la cantidad de ciclovías que había cuando se hicieron estos experimentos. Después teníamos para construir 200 kilómetros de ciclovías y 400 kilómetros de ciclovías, que eran el largo de todas las avenidas que le dábamos como entrada al modelo. Y ahí lo que se observa es que en el primer caso, que tenemos un presupuesto de 11 kilómetros, en la solución resultante, el 11% del total de los viajes, eso que estaba especificado en la matriz de demanda que salió de la encuesta, solo el 11% pueden viajar por dentro de la ciclovía y el 89% restante viajan por fuera de la ciclovía. En algunas partes van a viajar por ciclovía, pero en el resto no. Si construimos hasta 230 kilómetros, bueno, el 92% van a poder viajar siempre por la ciclovía y hay un 8% que va a tener que viajar por las calles compartiendo un auto. Si construimos 460 kilómetros de ciclovía en Montevideo, todos van a poder viajar en bici por arriba de la ciclovía. Es una solución extrema, pero bueno, es algo que se prueba. Y bueno, y con control de discontinuidades cambia un poquito porque el flujo por ciclovía... Sí, gracias. Y ahí están los tiempos de ejecución del algoritmo. Como pueden ver, son un día de ejecución, porque son problemas computacionalmente pesados. Esta lo voy a pasar rápido. Y acá simplemente les voy a mostrar los resultados con control de discontinuidades y sin control de discontinuidades. Las líneas azules son los caminos que siguen los ciclistas en la ciclovía y las líneas rojas son flujo de ciclistas que ellos deciden ir por ahí pero no tienen ciclovía. Y bueno, claramente la imagen de aquel lado tiene menos discontinuidades, ¿no? Hay una parte azul central y una parte roja más afuera. Y en este otro de más acá vemos que están más mezcladas las partes rojas y azules. Eso quiere decir que la gente se está subiendo y bajando la ciclovía continuamente. Bueno, como trabajos futuros, considerar los repechos, las pendientes, que no es menor, y está comprobado que es algo que influye en los usuarios. Tener datos más ajustados sobre la red de calles y principalmente la demanda de viajes. Y también considerar costos de construcción en los nodos, que son las intersecciones, ¿no? Que también tienen su costo porque implican señalizaciones especiales y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, nada más. Muchas gracias. Una cortita en 30 segundos. Como que cada vez la gente usa más bicicletas. ¿Tendríamos que estar preparados para generar redes de ciclovías de forma más dinámica o la ciudad pensarla de alguna forma con otra cabeza cuando, sí, ¿no? Sí, de hecho esa es una de las mayores críticas a este modelo, es que es un modelo de una fase sola. O sea, claro, conocemos la demanda y queremos satisfacer para esa demanda. Pero claramente todos estos modelos que son para apoyo a toma de decisiones de inversiones que son estratégicas y que son inversiones de gran porte,
y de alguna forma tienen que incorporar decisiones en etapas, ¿no? Con una cierta proyección de esa demanda. O sea, no queremos saber la matriz de hoy, queremos saber la de hoy y la que va a haber dentro de varios años para poder así tener un plan de construcción de ciclovías y satisfacer la demanda. Así es que se hace. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pasamos ahora a Luis, viejo amigo Luis de la casa, así que bienvenido, que nos va a hablar sobre el transporte eléctrico, un poco pensando hoy, recordaba lo que decía Nicolás en la mañana, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar. A ver, el objetivo, el título que le pusimos a la presentación tiene que ver con oportunidades en torno a la movilidad eléctrica. Lo que yo voy a tratar de demostrar o de presentar algunas cifras y algunas opiniones es que más que una oportunidad para nuestro caso puede tratarse de una necesidad y en ese sentido una necesidad que es lograble en nuestro país por las características que vamos a ver. Antes que nada, digamos, para contarles un poco quiénes somos. Nosotros somos una pequeña empresa que originalmente arrancó en el rubro de actividad de la ingeniería eléctrica y de potencia. Y desde hace un año nos entusiasmamos con el tema de la movilidad eléctrica y nos hemos focalizado principalmente en todo lo que es la infraestructura de carga. Bueno, pensándola, representando alguna solución, tratando de ser un representante local con el suficiente know-how para que la infraestructura de recarga se pueda llevar adelante. Voy a compartir con ustedes algunos, esto es bastante conocido, no me voy a detener demasiado, cuáles son las necesidades. Claramente vienen por estos tres ejes, el eje medioambiental, el económico y el estratégico. Quiero comentar dos elementos, digamos, muy específicos de nuestro país. El primero tiene que ver con el cambio en la matriz energética que se ha producido en el Uruguay, que es una oportunidad, digamos, para tomar ventaja de ella. Y el otro, digamos, que nos juega en contra, es el tema del petróleo. El tema del petróleo, sobre todo para los países que no tenemos petróleo, o por lo pronto todavía no sabemos si tenemos petróleo, implica, digamos, una cierta inestabilidad, digamos, en cuanto a la disponibilidad del petróleo y el precio del petróleo. Entonces, tomar este aspecto en cuenta es bien importante. Déjenme tratar de soportar esto, digamos, con algunas cifras. Son demasiadas, la información está, yo la tomé, digamos, de los informes, básicamente del Ministerio de Industria y de la Dirección Nacional de Energía y de algunos trabajos internacionales. A ver, no, acá, sí. El primer elemento, digamos, es en el Uruguay en el año 2016, la matriz energética representó que el 60% es de origen renovable y nosotros tenemos un 40% de origen no renovable, digamos, ¿no? Pero el transporte es un factor muy pesado. El transporte representa el 70% del consumo energético proveniente de fuentes no renovables. Entonces, actuar sobre el transporte implica actuar indirectamente en favorecer que la matriz energética, digamos, tenga una salida viable, digamos, ¿no? El otro número que quería compartir con ustedes es, yo creo que estos datos están bastante bien. Nosotros tenemos, porque se han venido instalando, 24 parques eólicos. Ahí dice, con una capacidad de potencia instalada de 1.100 megavatios. Leí el otro día un informe, Juan, en todo caso me corregís, que estamos en el entorno de los 1.400 megavatios de potencia instalada. Y esto representa casi cerca del 30% de la energía. Para darles un dato más, en el año pasado, la producción de energía de la electricidad, el 26% provino de los parques eólicos, digamos, ¿no? Creo que hay
Dinamarca, Portugal e Irlanda superan a Uruguay en esa caracterización, digamos. Desde el punto de vista, y pensando en la movilidad eléctrica, un elemento bien importante es que todos sabemos que el viento sopla de noche, y los autos, por lo general, duermen en la noche. Entonces, quizás aquí hay una buena sinergia, digamos, en aprovechar la energía disponible que tenemos en la noche para la carga de los vehículos. Este número también me impactó, lo tomé, digamos, de un informe de un programa para el medio ambiente de Naciones Unidas, que estima que en América Latina, en nuestro continente, mueren por año en el entorno de 50.000 personas por contaminación atmosférica. Y el transporte es un actor bien importante en esa contaminación. El número de vehículos que circulan en América Latina, según ese mismo informe, puede llegar a los 200.000, a triplicarse de aquí al año 2050. Y otro elemento, digamos, de estos 50.000 hay 36.000, si mal no recuerdo, que le sucede en las ciudades, mueren en las ciudades. Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que más del 80% de la población vive en las ciudades y este es un número que también va en incremento. Algunas noticias recientes, y estas, cuando digo recientes, son de este año, digamos, ¿no? Tesla es una empresa, digamos, que fabrica vehículos eléctricos de lujo, de origen americano, y lo que pasó fue que en abril de este año superó en su valor de mercado a General Motors y ya lo había hecho con Ford. O sea, como empresa de la industria automotriz en Estados Unidos, Tesla es la número 1. Y algunos anuncios que también se dieron recientes tienen que ver con que Volvo anunció que a partir del año 2019 no lanzará más vehículos a combustión y a nivel de gobiernos. En este periodo corto de tiempo, Gran Bretaña y Francia le pusieron una fecha de vencimiento a la venta de vehículos a combustión, al año 2040, y Noruega ya lo había hecho antes, diciendo que esto se terminaba en el 2025, y bueno, anteriormente había estado Alemania, había estado Holanda. O sea, de alguna manera los gobiernos y las empresas empiezan a tomar conciencia de que el lobby que hicieron las empresas petroleras hace muchos años y que evitaron, digamos, el desarrollo de la industria de la movilidad eléctrica puede estar tocando sus últimos días. En el año 2016, la cantidad de vehículos eléctricos alcanzó los 2 millones de vehículos. Estoy hablando de vehículos livianos, o sea, estoy dejando lo que son ómnibus y camiones y estoy sacando bicicletas y motos, digamos, ¿no? de la ecuación. De esos 2 millones de vehículos, en un crecimiento exponencial que ha tenido, uno dice, bueno, ¿es mucho, es poco? Bueno, es muy poco. O sea, la participación que tiene en el mercado es del 0.15%. En Uruguay estamos peor. En Uruguay estamos en el entorno de unos 100 vehículos. Y según los datos del SUSIBE, en utilitarios y livianos estamos en el entorno de 920.000 vehículos, lo cual hace uno cada 10.000. Pero lo que muestra esta lámina de interesante es que hay países, y creo que el más simbólico es Noruega, donde 1 de cada 4 vehículos es eléctrico. Definitivamente hay razones de que los noruegos conducen poco o este es su segundo vehículo, pero también hay acciones que se han hecho desde el punto pensado y ejecutado a nivel, digamos, de
de su gobierno, digamos, ¿no? Como la exención del IVA, que en Noruega es del 25%, y beneficios para el uso, digamos, el estacionamiento gratuito, carga gratuita, el uso de la línea bus, o sea, hay una serie de herramientas que se han utilizado. A modo de resumir algunas de las ventajas, algunas ya son conocidas, digamos. La primera de ellas es la emisión de dióxido de carbono. Es cero en el caso de los vehículos 100% eléctricos y es muy baja, digamos, en los híbridos enchufables, digamos. No agregan contaminación sonora, que es un aspecto bien importante para la salud de la población y sobre todo en las ciudades. Y en términos de ahorros, y estos datos los hemos verificado, digamos, con las experiencias que han habido aquí en Uruguay, o sea, esto está probado y es conservador, el ahorro en servicio de mantenimiento mínimo es del 50%. Y además, al no haber fricción, o sea, los vehículos no tienen aceite, o sea, no hay fricción, la durabilidad, digamos, de las partes es también más importante. El consumo de energía por kilómetro es de 3 a 4 veces menos que su par a combustión interna. En términos de dinero estamos hablando de 6 a 10 veces menos. Y hay otro factor importante que es la sencillez para manejar y el desestrés de conducir un vehículo que no hace ruido. Si estas fueran así, uno diría, bueno, definitivamente todos salimos en nuestra próxima oportunidad de cambiar el coche a comprar uno eléctrico. Hay desventajas y las desventajas son, la primera es el costo de compra. Los vehículos eléctricos salen 3 a 4 veces el valor de su par. Lo que sí existen, como sucede en los países que habíamos comentado, pero que también sucede y existen en Uruguay, son herramientas para tratar de eliminar o tratar de reducir un poco el impacto del costo de adquisición, como las exoneraciones tributarias. Aquí en Uruguay, digamos, existe la posibilidad de, a nivel de las empresas, de presentar un plan de inversión, presentarlo en COMAP, descontar IRAE. Los vehículos en Uruguay, digamos, no tienen tasa global arancelaria cero, se les ha reducido el IMESI. Para los taxis eléctricos que están circulando en la ciudad también hubo beneficios otorgados por la Intendencia y por la UTE. Definitivamente hay cosas más que se pueden hacer. Beneficios en la circulación, planes de inversión. Y hay un elemento determinante en el costo del vehículo que es el costo de las baterías. Las baterías están tendiendo a la baja y esa es una buena noticia. Y los otros dos aspectos que voy a señalar básicamente en siguientes láminas tienen que ver con la autonomía, o sea, la cantidad de kilómetros que yo puedo recorrer sin tener que incrementar la carga, porque la carga toma más tiempo que echar gasoil o nafta, y la infraestructura de recarga, o sea, de tener una red a nivel nacional que me permita complementar la carga en la noche con la carga durante el día. Para demostrar en términos de autonomía, quizás no se vea, aquí lo que tenemos es, yo señalé dos, el que está arriba es el Tesla, tiene una autonomía de 500 kilómetros, y el otro señalado es el que utilizan los taxis de aquí de Montevideo, son los BID E6, que tienen una autonomía de 300 kilómetros. Y el dato que yo comentaba tiene que ver, digamos, con el precio de las baterías. Del año 2010 a la fecha han bajado un 77%. Como elementos para la carga existen estos dispositivos que son conocidos como SAVE o Sistema de Alimentación de Vehículo Eléctrico, que tienen la posibilidad de cargar en corriente alterna hasta el penúltimo, digamos, y pueden cargar desde 3,6, 7,4, 22, 43 kilovatios, y los del otro extremo, digamos, cargan, digamos, ya en potencias superiores a 143, llegando a 150, pero cargan en continua. Los que están de este lado, digamos, salvo el último, son los que se han venido instalando en el Uruguay. La UTE, que es quien ha llevado
más fuertemente este trabajo adelante, ha instalado los equipos estos que están en el medio, en 7,4 y 22 kilovatios, y para el centro de carga de taxis, que está próximo a inaugurarse ahí en la calle Juanico y Propios, un equipo que carga, es el Totem S, que carga en 43 kilovatios. Algunas de nuestras primeras experiencias, bueno, comentaba la del taxi, las 60 camionetas utilitarias que tiene la UTE, que ya tienen algunos años, el vehículo del intendente de Montevideo, tiene un sistema de alimentación, está instalado aquí abajo. Esto fue antes de que fuera pintado. La experiencia que se está haciendo con el ómnibus y la foto esa que está abajo, digamos, es todavía no inaugurado, es el centro de carga para taxis, próximo a inaugurarse. Yo creo que los desafíos para Uruguay tienen que ver con acelerar, digamos, y copiar las cosas que se han hecho o tratar de tomar mayor cantidad de experiencias de afuera. Y Uruguay tiene un problema bien importante que tiene que ver con un problema de oferta de vehículos. O sea, hay pocos representantes, la lista que veíamos hoy es mucho más amplia. Nosotros hoy tenemos muy pocas empresas que estén trayendo vehículos y creo que hay que jugar un poquitito ahí con la demanda para que la oferta de vehículos sea aún mayor. Y solo para terminar, yo recordaba esta canción de Bob Dylan, allá por la década del 60, que decía en su canción Blowing in the Wind, digamos, soplando en el viento, que la respuesta está en el viento. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias y si hay dudas también podemos en el break contestarlas. Una cortita sí. Nada más, porque ya medio lo dijiste sobre el final, pero yo venía pensando, contaste las ventajas maravillosas del auto eléctrico, pero y tomando experiencias de Noruega, ¿cuándo uno va a poder tener un auto eléctrico? O sea, pensando en que la tendencia va hacia ahí, ¿no? O sea, el transporte sea eléctrico, sustentable y de hecho para el ciudadano. Claro, sí, la clave hoy para que la ecuación cierre tiene que ver con la cantidad de kilómetros que el vehículo recorre. A los taxis, digamos, por los informes que han surgido, digamos, en 3-4 años recuperan la inversión y después se vuelve un excelente negocio. Los taxis recorren 250 300 claro. kilómetros por día. Entonces, con el costo de la energía, con los beneficios que veíamos, si uno pone muchos kilómetros, el número cierra. El número cierra más para empresas que tengan una flota de utilitarios para reparto, si pueden presentar un proyecto de inversión frente a Comap, incluyendo vehículos eléctricos, porque el beneficio de IRAE aplica sobre todo a la inversión, digamos, ¿no? Esos son los datos de hoy. Yo creo que para el consumidor común y corriente todavía está un poco lejos, y la manera es o baja el costo de los vehículos o los beneficios, digamos, a los que uno puede acceder, adicionales a los existentes, claro. hacen que la ecuación cierre. Muy bien, muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, dejamos ahora con Enrique, que también nos va a hablar de inteligencia artificial aplicada al transporte y a la logística. Sí, bueno, el tema era grande y bueno, en el espacio que tenemos tuve que elegir un enfoque, ¿no? Y en sí voy a extender un poco lo que dijo él con algunas cosas que ya están sucediendo y lo que muchos expertos, mucha bibliografía está indicando de lo que va a suceder, con dos aspectos principalmente. Uno es el de la gobernabilidad del tránsito, ¿no? y principalmente orientado al transporte de pasajeros, ¿no? Y bueno, ¿y por qué estos temas? Es porque en realidad muchas de estas cosas ya están sucediendo, ¿no? Hoy si uno quiere manejarse dentro de una ciudad, uno va a otra ciudad, por ejemplo, y entonces va a usar algún tipo de GPS para poder manejarse con una cierta independencia, usará algún sistema de mapas, hay varios allí. Yo voy a hacer hincapié principalmente en dos. Uno es OpenStreetMap, que en algún momento estuve aportando allí, que OpenStreetMap es una plataforma, digamos, un grupo abierto que hace mapas libres,
¿no? Y que ellos fueron muy inteligentes en tomar la información de la Intendencia, que era de muy buena calidad, y rápidamente todo lo que hicieron, digamos, lo tiraron todo y tomaron lo de la Intendencia, y a su vez eso como se incrementa con temas de crowdsourcing y actividades voluntarias, le ha dado más sabor y más información y más detalle a la información que ya había brindado la Intendencia. Y además, como es abierto, muchos de los otros sistemas han tomado esa información de OpenStreetMap, por ejemplo, para el caso de Montevideo en particular, ¿no? En otras ciudades la historia puede haber sido distinta, ¿no? Y entonces ahí tenemos una familia de información que es muy buena. Yo acostumbro a, si voy a un país, me bajo de OpenStreetMap, de los mapas del país para manejarme, porque no preciso conexión con la red, a veces si no uno tiene ROM. Y después, por otro lado, tenemos Google Maps, que ellos tienen su propia política, han creado sus propios mapas, a veces no son tan precisos, sin embargo, por alguna razón, esos mapas son a veces más utilizados. ¿Cuál es el tema con Google Maps? Es que manejándolo tenemos el sistema Google Driving Directions, ¿no? Si uno está en la hora pico de alguna ciudad, en particular de Montevideo, uno puede decir, bueno, yo quiero ir desde tal lugar a tal lugar. Y entonces Google nos sugiere un camino, ¿no? A medida que vamos transitando, incluso ese camino puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque Google está a su vez monitoreando los otros conductores en la red, ¿no? Y entonces puede deducir la velocidad del tránsito y puede saber si tenemos embotellamientos o enlentecimiento del tráfico, y entonces nos sugiere un nuevo camino mientras íbamos caminando, ¿no? Mientras íbamos circulando. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Lo que pasa es que nos empieza a dar la sensación, bueno, es Google que está empezando a compensar los problemas que el sistema de tránsito urbano tiene, ¿no? Y de esa forma manda a veces cortadas que son un poco habituales, ¿no? Uno dice, me manda por aquí, yo voy por ahí, tengo 3 autos adelante, 4 autos atrás. ¿Qué es lo que pasa? Todos están haciendo esta cortada especial. Eso, por supuesto, acelera el tránsito y resuelve momentáneamente, en forma dinámica y reactiva, los problemas que tiene la ciudad, pero también está mandando tránsito que la municipalidad no esperaba por calles que quizás no están preparadas para esos nuevos volúmenes de tránsito. Con lo cual, a largo plazo, eso va a afectar los costos de mantenimiento de esas mismas calles. O sea, tenemos un problema de gobernabilidad del tránsito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo otras ciudades? Bueno, están tratando de manejar el tránsito como si fuera un servicio, ¿no? A la gente que ha hecho ITIL o cosas similares, algunas de estas cosas le va a parecer similar, ¿no? O sea, tenemos el servicio de tráfico como si fuera un concepto de servicio en el cual vamos a tener métricas, seguramente usemos sensores y un montón de otros mecanismos para poder tener una idea de cómo es el estado del tránsito y además tener métricas de cómo es la variabilidad estacional, horaria, lo que fuera, ¿no? Y a partir de eso tenemos metodologías de diseño de flujo de tráfico, un poco lo que él planteaba, pero aquí yo lo planteo más en el caso general, del tráfico urbano, ¿no? Y de eso, de ese conocimiento que nosotros tenemos del tráfico, tener mecanismos rápidos para resolver los incidentes, porque nosotros queremos dar la sensación de un excelente servicio de tráfico. ¿Cómo podemos responder rápido ante esos eventos, ¿no? Entonces tenemos metodologías de trabajo, tenemos formas de respuesta, como si fuera un servicio técnico en un área tecnológica, ¿no? Una cosa de ese estilo. Y a su vez, como precisamos la colaboración de los usuarios para decirle cómo resolverlo, precisamos medios de comunicación, ¿no? Algunas cosas ya empiezan a aparecer aquí en la ciudad de Montevideo, carteles y esas cosas, pero precisamos más cosas, interacción con las redes sociales, interacción, por ejemplo, con los medios, que en la radio indiquen que haya sugerencias, bueno, vayan por allá, no por aquí que hay tal o cual problema, ¿no? De tratar de dirigir el tránsito, ¿no? Y por supuesto eso necesita que se desarrollen oficinas donde tenemos que tener los expertos en teoría, los expertos en modelos, usando estas tecnologías que estuvimos hablando acá, y los expertos en datos, ¿no? Como yo siempre digo, aquellos que ven la pantalla de la Matrix y identifican las cosas, bueno, esa gente es súper valiosa, ¿no? Tenemos toda la inteligencia artificial, pero todavía no podemos quitarnos ese tipo de experto que mira los números crudos y ve cosas que otros no pueden ver, ¿no? Bueno, ¿y qué está sucediendo hoy? Hoy lo que pasa es que ya algunos están planteando, no queremos dirigir el tránsito, queremos en realidad
en realidad queremos conducirlo, ¿no? Queremos manejarlo, queremos que inteligencia artificial conduzca nuestros vehículos, ¿no? Entonces, estamos viendo una enorme cantidad, estos son solo algunos de las experiencias que hay por allí, de buses eléctricos, ¿no? Que se conducen solos, que no tienen chofer. Algunos, incluso algunas de las implementaciones estas directamente no tienen asiento para el chofer, ¿no? En general, muchos son experiencias, lo llaman experiencias, pero están corriendo en línea ya hace años. Entonces es muy difícil decir una experiencia de 2 años, ¿no? Tenemos, bueno, en California la mayor parte de las pruebas, Nevada. El de Holanda está muy interesante. Una de las pruebas de Holanda, por ejemplo, es un recorrido de cerca de 20 kilómetros en una zona que tiene poca población. Entonces, ¿qué sucede? No es rentable poner una línea de transporte normal, porque tiene que poner un enorme bus y choferes que se manejan en una línea que tiene pocos pasajeros. Entonces tienen una línea de ómnibus robóticos que dan el servicio dentro de esa zona. Lo que pasa es que nos empieza a asustar un poco, como unas líneas que tienen poca rentabilidad, les ponemos autos eléctricos, robóticos, y sí tienen rentabilidad. Una de las líneas, por ejemplo, en París hace la intersección entre 2 de las estaciones de trenes de París, ¿no? Y entonces el intercambio de pasajeros se manejan por esa línea. En algunos casos, como la de París, tiene una vía aparte, ¿no? En otros, la de Holanda, por ejemplo, la de Grecia, que ya tiene más de 1 año trabajando y sin accidentes, está mezclada con el tránsito normal. En general se han elegido también lugares que todavía no tienen mucho tránsito, ¿no? Una cosa interesante es Yutong, que tenemos un montón de buses. Nosotros, Yutong está fabricando buses eléctricos autónomos, ¿no? Y hay una foto por allí. Bueno, supongo que hay. Bueno, acá son algunos de los ejemplos. Una la línea de París, otro es en Helsinki, la línea de Lyon abajo. Muchos campus universitarios están teniendo, el bus de abajo es de la Universidad de Michigan, los campus universitarios están poniendo algunos de estos buses de tipo eléctrico autónomo funcionando, entonces los alumnos simplemente se suben y hacen un recorrido generalmente circulares. Estos son todos buses de líneas cortas, ¿no? de pequeños tramos, ¿no? Pero este, por ejemplo, es en Suiza, también en una pequeña ciudad turística, y entonces hace recorridos céntricos, ¿no? Y en Japón tenemos varias líneas, ahí se me fue, que trabajan justamente en lugares donde hay baja rentabilidad. Son zonas suburbanas que tienen poca población y donde yo quiero tener un flujo de transporte de pasajeros fluido, ¿no? Y entonces tener choferes no es rentable, y entonces tenemos vehículos que trabajan en forma autónoma y estos sí son rentables, ¿no? Los verdes son japoneses, el otro blanco es un modelo Navia, que ya algunos otros modelos vimos, es un modelo francés que está teniendo mucho éxito porque es relativamente económico y funciona muy bien. Pero también hay líneas de medianas distancias. Estados Unidos está haciendo muchas experiencias, estos vehículos ya están haciendo líneas experimentales en Colorado, Nevada y en California, por lo menos, ¿no? Y, por supuesto, no hay solo vehículos de mediana distancia, los vehículos de larga distancia. Ahí, ya me pasé otra vez, está un poquito lento. También estos todavía son experimentales, pero se está trabajando en vehículos experimentales que son todos eléctricos, ¿no? O sea, alguna de esta gente está diciendo que en 10 años los choferes van a hacer esto, ¿no? Es un poco jocoso pensar que aquí estamos tratando de pensar quizás en 7 años eliminar a los guardas, y toda esta gente, un montón de empresas, están pensando en 10 años eliminar a los choferes, ¿no? Yutong, que es un proveedor de vehículos para la capital, tiene también varios vehículos que están haciendo líneas experimentales en algunas zonas de China. Como ven, el chofer en realidad está con los brazos cruzados.
El caso del Tesla, el Tesla 3 que está saliendo ahora en este momento, es un vehículo de $30.000 que tiene capacidades de autoconducción. Son limitadas, más que nada por limitaciones legales, ¿no? De que no puede conducirse solo. En realidad se va a conducir solo cuando los dejen bajar la app. O sea, es simplemente hacerle un upgrade y ese vehículo se va a conducir solo. Es un vehículo de $30.000 que tiene una autonomía de más de 300 kilómetros y que está causando sensación. Los primeros modelos que están saliendo, las cosas que están diciendo son maravillosas. O sea, este tipo de cosas lo que propone es que en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, vamos a tener un cambio enorme, un impacto enorme. Muchas de estas empresas están invirtiendo millones de dólares en todo esto. Y ya están trabajando, estos vehículos ya están funcionando ya ahora en algunas líneas que podemos llamar experimentales, pero en montones de países. Muchos de estos países ya están haciendo legislaciones especiales, ¿no? Estoy atrás ahí está. Bueno, ¿son perfectos? No, no son perfectos. Han habido accidentes, ¿no? Con los vehículos. Este es uno un poco cómico que pasó con un robot de seguridad hace un par de meses que se cayó en una piscina, además le pisó el pie a un niño, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un accidente de esto? Como pasó con un vehículo Tesla, creo que el año pasado. Hay un ejército de ingenieros que se ponen atrás a ver qué es lo que sucedió y reprograman todos para que ese mismo tipo de accidente nunca, jamás, nunca vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces estamos teniendo, por ejemplo, el caso del vehículo que está en Grecia. Los propios griegos dijeron, a ver, hace un año que está y nunca tuvo un accidente, ¿no? Algunos de los vehículos Navia tuvieron algún accidente y por supuesto que fue un vehículo que abrió la puerta y el bus pasaba al lado y por supuesto el ejército de ingenieros agarró, se puso a analizar todo y se dieron cuenta que algunos algoritmos no analizaban cierto área de las cámaras en cierta situación y se acabó, nunca más va a ocurrir, porque eso se repite a todos los otros vehículos. Entonces, como conclusiones, estamos teniendo que esta conducción automática no solo va a ser más eficiente, no solo va a permitir una conducción más eficiente, no cometen infracciones, ¿no? Y el 81% de los accidentes son errores humanos, ¿no? Ya hay medios de transporte que son automáticos, hay trenes en muchos lugares, desde algunos, yo recuerdo, por ejemplo, los trenes del aeropuerto de Miami deben tener más de 40 años, creo, sí, por lo menos, ¿no? Y son robóticos, uno aprieta el botón y lo dejan en la parada. Los vehículos eléctricos, bueno, son menos contaminantes. Están planteando muchos de los investigadores que todos estos precios, esa curva que él mostró de los costos que van bajando, va a seguir bajando así, y están planteando que estos costos van a bajar muchísimo en los próximos años, ¿no? Por supuesto, esto va a precisar que las ciudades se planteen cómo van a hacer esa integración con el tránsito robotizado. Se va a precisar, muchas ciudades ya están trabajando en legislación para incorporar este tipo de vehículos y cómo organizar en el futuro. Hay montones de países que están haciendo legislación sobre estos vehículos y tienen licencias de prueba. Por ejemplo, solo en California tengo idea que hay más de 50 empresas registradas haciendo pruebas con vehículos. En algunos casos son más de 100 vehículos de un tipo haciendo pruebas, solamente para la certificación en algún momento posterior para los vehículos autónomos totales. Pero esto estamos hablando de ahora, ¿no? ¿Y qué va a pasar después, ¿no? Bueno, si vemos algunos de los expertos en la bibliografía de lo que están hablando es que en realidad estamos hablando de un negocio que tiene una vida también contada. O sea, que el transporte así de pasajeros como lo estamos pensando, en realidad va a tener unos pocos años más. Porque la idea de lo que están planteando aquí, que incluso en el libro de Central habla, por ejemplo, de Uber y Google, que lo plantearon, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo voy a un país y desembarco con miles de autos y los dejo ahí, son autos de alquiler. Y vos entrás en la aplicación y los llamás, ¿no? Y entonces estamos hablando de vehículos que van a aumentar sus velocidades y que van a aumentar su autonomía. Y entonces tú, aquí en la puerta de la intendencia, pedís el vehículo, viene, te estaciona, tú te subís y entonces le decís, yo quiero Corrientes y Florida, en Buenos Aires, ¿no? Y el vehículo te lo lleva, ¿no?
Y estamos hablando de que algunos de esos vehículos van a lograr velocidades muy altas, que va a haber que hacer carreteras para esos vehículos, ¿no? Entonces, alguna gente está planteando que incluso van a reemplazar los vuelos de corta distancia. El artículo que está allá está diciendo que va a reemplazar a los trenes, ¿no? O sea, estamos diciendo que quizás de aquí a 20 años el sistema de transporte de personas va a cambiar totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que prever los cambios. Acá los cambios en la crisis sobre el sistema de transporte ya los tuvimos, ¿no? Acá, si ustedes ven la historia, ese libro está muy lindo, La Biblia del Transporte Urbano, fue un libro editado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si vemos algunos de los problemas que tuvimos con el transporte, con los cambios de las tecnologías, decimos, caramba, no estamos cambiando en nada, son los mismos problemas que tenemos ahora a veces. Lo que nosotros vamos a tener que pensar es cómo hacemos para que nuestras organizaciones de transporte se adapten a lo que se viene, vayan previendo ese tipo de cosas para cambiar el negocio que van a tener en el futuro, ¿no? O sea, todo esto ya sucedió antes. De vuelta, la tecnología no es buena ni es mala, es cómo la utilicemos o cómo nos adaptemos a ella. Lo que hay que hacer es prepararse a los desafíos. Las empresas que hoy tenemos de transporte, que han hecho cosas muy jocosas en los últimos años debido a distintas amenazas que vieron, ¿no? Y en vez de juntarse con eso o competir adecuadamente, trataron de decir, no, yo no quiero que vengan los tranvías eléctricos y esas cosas que... O sea, en realidad esto ya sucedió, ¿no? No queremos terminar como los conductores de tranvías de caballo. Lo que precisamos es ver cómo nos adaptamos, cómo nos organizamos para ir adaptando todas estas tecnologías, quizá, mi opinión, más rápido de lo que él está proponiendo. Quizás en muy pocos años, para lo que es la inversiones grandes para las empresas, vamos a tener que hacer cambios muy importantes. Me dio un poquito de miedito cuando decías lo de que Google te está diciendo por dónde tenés que ir. Me dio un poquito de miedito. Me dicen de la organización que estamos pasados de hora, así que invito a todos, la pregunta que tenía pensada, que se me fue armando, te la hago ahora en el break. Las preguntas, los expositores van a estar afuera en los livings esos que se armaron, así que los invito a todos a preguntarles las dudas que hayan quedado y continuamos con el evento. Bueno, gracias. Muchísimas gracias Juan José, Matías, bueno, Antonio, Luis y Enrique.